Qué bendición estar acá con usted. Amén. Gracias, pastores, por la invitación. Nos sentimos en casa. Amén. Y Dios es bien bueno. A ver, voltear que está a su lado, dígale, Dios es bueno. Y ese aplauso es lo más fuerte al Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Lo que la Biblia dice de Él es impresionante. Dice que a las estrellas las conoce a cada una por su nombre y que las colgó con sus dedos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí sabía eso? Y mire, también dice que las nubes son el polvo de sus pies. Entonces cuando usted ve nubes, usted ve que Dios está caminando. Y ahorita que venía para acá, pues vi muchas nubes. Dije, Señor, ya va Dios Santísimo, Santa Paula. Uy, no, nada más dos y conmigo tres. Póngase contento, aleluya. Amén. Y Dios va a hacer cosas grandes en su vida y en la mía. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bien bueno. Entonces, mire. Segunda de Pedro 1:19 dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? No es Satanás, él es un copión. Amén. Ya ve que él se atribuye cosas que no son. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y vale otro versículo más. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Amén. Me ayuda a orar, Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, se mueva de una manera poderosa, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo fluya, Señor, de una manera sobrenatural. Y en esta hora, Padre, te quiero dar las gracias por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, atamos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera venir a interrumpir, Señor. Si hay algún enfermo, comienza a obrar en su vida, Señor, y que reciba la sanidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y su pueblo dice, aleluya. Yo estaba orando, buscando que el Señor poner mi espíritu para poder compartirle. Y yo le traigo un mensaje de parte del Señor, el cual se llama el misterio de las aguas. Y el que está a tu lado, el misterio de las aguas. Amén. Y el agua aparece en la Biblia como símbolo de procesos. El agua en la Biblia parece amenaza, pero siempre es proceso. Es una frontera, es una transición, es una puerta a un nivel mayor de gloria. Y Dios no usa el agua para ahogarte, sino para transformarte. Amén. Y al que está a tu lado, yo quiero ser transformado. Cada vez que Dios nos mete en aguas profundas, es porque algo nuevo va a nacer en ti. Amén. Entonces lo que amenaza tu vida terminará alimentando su propósito.
lo vuelvo a repetir, lo que amenaza su vida terminará alimentando su propósito. Y el agua nunca fue el final, siempre fue un inicio. Mire qué tremendo. Entonces lo que intenta matarte será testigo de tu destino. Dios no usa el agua para muerte, Dios usa aguas para nacimientos. Y el agua siempre prepara una revelación mayor, hermanos. En cada episodio de agua se revela una faceta nueva de Dios. Donde hay agua y gloria, hay algo nuevo a punto de manifestarse. Y el agua nunca es castigo, es plataforma para los escogidos. Las aguas no son juicios, son ascenso. Y Dios no permite aguas para su caída, para su muerte, sino para que usted y yo crezcamos en autoridad. Amén. Entonces Dios convierte y va a convertir ese temor en una herramienta para nuestro propósito, para nuestro destino. Lo que el enemigo quería usar como un arma, Dios lo convierte en una plataforma y ninguna agua enviada de Dios puede destruirte, hermano. El agua es símbolo del Espíritu también, eso es lo primerito, pero también es parto, es transición y es revelación. Y si está en el agua usted en este momento, usted está cerca de ver el poder de Dios. Mire, vamos, me voy a introducir y nada más lo que traigo de ahí un poquito de revelación son como 10 minutos, pero quiero introducirlo. Amén. Entonces, mire, vamos a hablar de varios personajes y también de nuestro Señor Jesús, pero primero vamos a hablar de Moisés y de usted. Voy a hablar de usted ahora. La vi en las redes, no sé qué tal. Mire, usted nació, ¿verdad? De una mujer. ¿Y cómo nació? ¿En qué estaba? En agua. La placenta en agua. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Nosotros nacemos en agua. O sea, Dios es perfecto y su creación no tiene entendimiento del ser humano. El ser humano no puede entender todo lo que Dios hace. Por eso es más fácil hoy decir a los progresistas que Dios no existe, porque no se puede comprender. Es más fácil decir a una persona, soy ateo, porque la obra de Dios es inimaginable. Y cada cosa que Dios hace, que Dios crea, es con un propósito y desde el principio hay propósito. Por ejemplo, con este mensaje, nacimos en la placenta, nacimos en el agua, todos nacimos en el agua. Qué poderoso está eso. Y es como a Moisés, Moisés nunca salió del agua. Moisés siempre estuvo batallando con el agua. Y en la Biblia vemos muchos casos así. Por eso cuando leemos la Biblia hay que leer despacito. Y hay que centrarnos en cada punto, hermano. Dice la Biblia que se levantó Faraón y Faraón dijo, ¿sabes qué? Son muchos los del pueblo de Israel y puede que se nos volteen. Entonces comienza a matar a todos los nacidos. Pero hubo unas mujeres que perseveraron en la vida de los niños, las parteras, que eso lo debemos hacer muchos. Entonces dice que esta mujer tuvo temor, la mamá de Moisés, tuvo temor a que lo mataran. Pero imagínense qué tremendo. O sea, tengo temor que lo maten, pero lo va a aventar al río. ¿Qué haría eso usted? O sea, tengo temor que me lo maten, pero prepara una cuna ahí, ponle calientito y aviéntalo al río a ver qué sucede. Fíjese qué tremendo. Porque el temor nos hace hacer locuras. Yo no lo haría. Yo no aventaría a mi hijo. Yo me espero y que me maten con él, ánimo. Y lucho hasta el final. Pero miren la mente. Lo aventó. Y había dos cosas. O se salvaba o lo encontraba alguien. Se salvaba, lo encontraba alguien o se moría. Y todavía la mamá, en vez de que ella vaya, manda a su hermana y dice, a ver, asómate a ver qué sucede. Pero Dios ya estaba en medio del asunto.
Y Dios no improvisa. Y siempre que nosotros improvisamos y siempre que salen las cosas mal, por la desesperación, por la ansiedad, por ver que sucedan, Dios entra a salvarnos. Y esta mujer aventó al niño al río. Y Dios tuvo que entrar a salvarlo. Porque Dios no va a dejar que nadie se ahogue en las aguas. Porque naciste dentro de las aguas. Y Dios no va a dejar que lo que naciste te mate. Así que el que está a tu lado, alégrate porque estás en las aguas. Lo que nosotros esperamos es a ver qué sucede, a ver qué sale. Vamos a hacer esto y a ver qué sucede. Pero sabía que hay tres clases de personas: las que no hacen nada, las que esperan que las cosas sucedan y los que hacen que las cosas sucedan. Y el que está a tu lado, ¿de cuál eres? Entonces el agua que debía ahogarlo se volvió cuna. Y lo que parecía una tumba se convirtió en un escenario profético. Eso está poderoso. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, nada te puede destruir. Nunca salió del agua. Dice que se lo encontró la hija de Faraón, la sierva de ella, y se lo llevó. Dice la hija: críamelo, órale, yo te voy a pagar lo que ocupe. Y comienza Dios a trabajar con Moisés. Y usted ya conoce la historia, cómo Moisés comienza a crecer. Moisés era bien inteligente, porque estaba con la hija de Faraón. Él sabía todo, pastor. Él sabía muchas cosas. Él sabía los enigmas egipcios, traía guaraches de piedras del Nilo. O sea, no traía cualquier guarache. Él estaba en la cúspide y estaba entendido en las cosas que hacían los egipcios, en la magia, en la astrología. O sea, tenía entendimiento. Pero si usted se fija en el capítulo 3 de Éxodo, va y le dice a Dios: es que yo no sé hablar. No le saques. Sí sabía hablar. Era tartamudo. Pues no sé, no, sí sabes. Bueno, vas a agarrar a tu hermano Aarón y órale. Entonces, dice que mata al egipcio, se va al desierto 40 años, usted sabe la historia, y regresa. Dios lo comienza a usar, comienzan a hacer las señales, comienzan a hacer los prodigios, y cuando saca al pueblo, ¿a dónde se encontró? ¿Dónde? En el mar, en el agua otra vez, ya que está a tu lado, en el agua otra vez. Dijo uno: yo pues siempre me la paso en el agua, pastor. Que le decían el lirio, me dijo: ¿por qué? Porque siempre estoy en el agua. De esa agua no, si usted está en esa agua, nos lo vamos a llevar a dosis de fe. Entonces otra vez se encuentra con el agua. Pero qué tremendo que en 9 plagas Dios tiene que usar la vida de Aarón. Porque siempre decía: ve y dile a Aarón que levante su vara. Moisés nunca lo hizo. Y en la 10ª plaga entra Dios y mata a los primogénitos. Pero cuando llegan al mar, Moisés ve el agua. O sea, su pasado enfrente de él. Y se postra. Ay, Señor, y viene Dios y dice: ¿por qué te postras? ¿Por qué te postras? Levántate y levanta tu vara, levanta lo que tienes en tu mano, levántalo. Y es cuando Moisés se anima. Apenas se animó. Y el que está a tu lado: ¿cuándo te vas a animar a predicar? Entonces levanta su mano y se abre el mar. Se abre el mar. Lo que parecía un obstáculo se volvió un camino de gloria. Se encuentra otra vez con el agua, pero esta vez el agua se tiene que someter. El mar se abre porque las aguas reconocen a los ungidos de Dios. Denle un aplauso al Señor.
Dios es grande. Entonces cruzan el Mar Rojo, matan a los egipcios y después ¿qué se encuentra? A Mara, las aguas de Mara, lo amargo. Dios nos enseña que no solamente abre mares, sino también aguas internas. Aguas internas. Y yo he visto muchas veces esto en el ministerio, en la iglesia en general, la amargura de los hijos de Dios. La amargura de los hijos de Dios. Desde un principio, Caín se amargó, Esaú se amargó, y muchos hombres se amargaron la vida. Entonces Dios no solamente abre mares externos, no solamente hace milagros externos, sino también internos. Y es lo más poderoso, porque venimos acá a la iglesia, venimos a la iglesia y venimos con amargura de espíritu. Dice que David una vez se metió en una cueva y llegaron con él a esa cueva hombres en amargura de espíritu. Entonces hemos tomado decisiones que nos han llevado a la amargura, a la toxicidad, pero Dios la va a romper. Amén. Dios va a romper toda esa amargura. El cristiano no tiene que estar amargado, tiene que estar contento, tiene que estar alegre, tiene que estar el fruto del Espíritu. Cuando está el fruto del Espíritu, no hay amargura, créame. Hay contentamiento. Pablo estaba en la cárcel y ¿qué decía? Gócense. Ay, pastor, pero ¿quién era Pablo? Pues un ser humano como usted y como yo. Amén. Después viene, después de las aguas de Mara, se encuentra con el pueblo en la amargura porque le habían quitado los pepinos, le habían quitado la esclavitud porque estaban contentos en ser esclavos. Sí, estaban contentos. Se amargaron. ¡Ey! ¿Por qué nos sacaste de allá? Ya estábamos mejor. Allá comíamos puerros, las cebollas. Mire. Y el pueblo se estaba muriendo de sed. Y cuando algo está a punto de matarte, Dios te revelará el futuro de una vida abundante. Te voy a decir por qué. Porque esta piedra representa a Cristo. Y no solamente les estaba dando agua a beber, sino que les estaba mostrando el reino que venía más adelante, el reino de Cristo, y que en él iba a haber vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Dios es bueno. La roca golpeada significaba al Cristo profético que iba a derramar esa agua viva, y lo que está a punto de matarte, mañana será tu testimonio. Mañana vas a testificar que Dios te abrió el cielo, que Dios te hizo la promesa cumplida, que Dios hizo lo que te dijo, que Dios estuvo a tu favor y que Dios salvó a tu familia. ¡Aleluya! Lo que está a punto de matarse te va a hacer más fuerte. Y si usted está batallando con un familiar, prepárese porque Dios no lo ha soltado y Dios está trabajando con él. Nada más que usted no lo puede ver. Usted no puede ver lo que Dios está haciendo. Pero ese hombre, esa mujer están echando raíces en la tierra que no se ven para que crezca y no se mueva más de ese lugar. Entonces, mire, después que pasa eso, sigue su sucesor, Josué. Y pasa lo mismo, Josué. Porque Josué anduvo con Moisés. Y Josué lo siguió. Y la Biblia habla que Moisés subió al monte, pero nadie habla que Josué también subió. Y la Biblia sí da una pequeña pauta ahí. Dice que Josué se quedó bajito. Pero nadie habla que también él ayunó los 40 días. Y que se bajó Moisés, se enojó y se volvió a subir otros 40. Y Josué se volvió a subir con él.
Nadie habla de eso. Pero Josué no se veía. Es lo mismo que está pasando con su familiar. Usted no ve nada. Pero él está a escondidas juntamente con Dios. Porque Dios también mira al caído. Porque el que estemos caídos no significa que Dios ya no nos quiera. El que estemos caídos no significa que estemos excluidos. Significa que Dios se está preparando, que nos va a levantar con poder y gloria para ser sus testigos. Eso está hablando Dios. Eso está hablando Dios. Porque la Biblia a mí me dice que no nos deja al caído, que no lo va a soltar de la mano. Y también me dice que dejó 99 ovejas para ir a buscar una. Hay veces que me ponen ahí en el TikTok en los videos. Pónganse a orar. Y la verdad sí les contesto. Oramos más que usted, hermana. Aquí oran 3 horas. ¿Usted cuántas horas ora? Ya no me contestan. Entonces dice mi esposa, no peleé, digo, no estoy peleando, estoy contestando. Son redes sociales. Tú me comentas, yo te contesto, ¿sí o no? Así que cuando ponga algo, piense. No se crea. Entonces Josué también tuvo ahí algo del agua. Josué también tuvo que vencer las aguas. Y mire, las aguas, cuando vencemos aguas, nos prepara para vencer algo más grande. Primero Josué tuvo que vencer las aguas del río Jordán y después, escúcheme bien, venció las murallas. Porque cuando las aguas se abren, las murallas también caen. O sea, Dios nos lleva a una preparación paulatinamente. Pero Dios siempre está trabajando con nosotros y Dios está buscando personas que quieran ver lo sobrenatural. ¿Cuántos vieron lo sobrenatural en esta semana? Dice la Biblia que cuando llegaron al Jordán, él construyó un altar antes de cruzarlo. Construyó 2 altares. Uno dice que lo cargaron en sus hombros, 12 piedras, lo pusieron al lado del Jordán, pero cuando se abrió el agua dice que puso otras piedras ahí adentro. Y después cuando pasaron ellos, cuando pasó el arca, que hubieron pasado todos, y sigue el arca atrás de ellos, dice que se taparon las aguas y quedó ese altar ahí cubierto. Esa es otra predicación. Pero ahí en ese Jordán quedó algo poderoso, un altar escondido. Usted sigue orando, que Dios no se va a olvidar de usted. Eso después se lo comparto para no salirme del tema. Ya que me invita, pues, ya me estoy invitando solo, ¿ah? Entonces, dice que cuando llegan, las aguas se abren. Las aguas se abren. Y Josué empieza a ver la gloria de Dios. Y Josué comienza a conquistar reinos y reyes. Dice que conquistó 31. Todo empezó con el agua, porque mire, muchas veces nosotros nos olvidamos de las maravillas, porque usted está acostumbrado aquí a esta iglesia y está acostumbrado a San Andrés cuando van, que se hacen milagros, que se hacen liberaciones, porque aquí hay liberaciones y Dios usa a los pastores, soy testigo, pero nos acostumbramos a eso y venimos acá ya sin una expectativa de que Dios haga maravillas. Y Dios le dijo a Josué, mañana voy a hacer maravillas. No le dijo voy a hacer milagros, no le dijo yo voy a estar contigo, no le dijo, eso ya lo sabes, Josué, que yo hago milagros. Ya sabes, Josué, que yo abro el mar, que yo abro el río. Ya sabes que caigo codornices porque tú estuviste ahí, pero mañana voy a hacer maravillas. Y con eso que hizo Dios en ese altar que se tapó, que después sirvió como fuente para Elías, para Eliseo, para Naamán, para Jesús, fue un memorial. Ahí, hermanos, Josué vio una maravilla. Y nosotros milagros vemos casi diario. Hoy usted es un milagro de Dios porque despertó bien. Y al día de hoy gente despertó en un hospital, gente no despertó, gente amaneció en una prisión, gente amaneció muy enferma, pero usted está aquí adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Ese es un milagro!
Yo soy un milagro. Estoy sano. Cuando debería tener todas las enfermedades posibles por la adicción que tuve. Y estoy sano. Y cada día al despertarme es el mayor milagro que puede haber, hermanos. El mayor milagro, hermanos, que Dios hace cada día es que nos guarda dormidos. Porque usted se pierde dormido y no sabe qué pasa. Se puede meter a alguien, lo puede matar ahí, pero Dios está ahí porque dice que el que lo cuida jamás se duerme. Y después Elías llega al Jordán también y golpea las aguas y se abre el altar. Porque el altar hablaba, hermanos, ahí en el Jordán. Y las aguas representan pactos antiguos también. Después viene Eliseo, que también golpea las aguas. Y Eliseo caminó bajo herencia profética. Donde hay un manto, las aguas se abren. Cuando usted escucha a su pastor aquí hablar del poder de Dios, usted tómalo y dígale al enemigo. Amén. Dios usa las mismas aguas para distintos llamados. El Jordán une generaciones, las aguas unen generaciones. Las aguas que vienen a unos verán a otros. Lo que no te manda te convierte en puente, hermano. Tus hijos un día van a ver lo que tú estás pasando. Y tal vez se pongan tristes y digan, mi papá está pasando una situación difícil, mi mamá está pasando una situación difícil. Pero años más adelante, cuando él entre en una situación difícil, se va a acordar que usted no iba a pedir prestado a Coppel. Ay, que usted no iba a pedir prestado al vecino, sino que usted doblaba la rodilla y le pedía a Dios y Dios lo sacaba de esa situación. Y su hijo o su hija se van a acordar de lo que usted hacía y van a hacer lo mismo. Lo mismo van a hacer. Es que no ora. Déjelo. Usted no es Dios para salvarlo. Usted ministrele. Y Dios va a tomar el control. Amén. Después vienen dos ministerios que se encuentran en un río. Juan el Bautista y Jesús. Pero antes de eso, se encuentran en la placenta. Llega María, llega Elizabeth a donde estaba María. ¿Ah? Y dice la Biblia, escúcheme bien, por eso los pequeños detalles son importantes. Dice la Biblia que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth tenía 6 meses y no se movía. ¿Qué pasa cuando no se mueve un bebé a los 6 meses? O sea, es peligro, ¿no? Es peligro. También la Biblia no dice que Elizabeth fue y se checó, porque en aquellos tiempos acuérdense que no había lo mismo que ahora. Y tenía 6 meses y no se movía. No se movía Juan. Pero cuando llega María y está el vientre de ella, Jesús, y se conectan, Juan se empieza a mover de una manera poderosa. Hasta dice que fue bautizado ahí del Espíritu Santo. Porque cuando te conectas a la fuente, tú vas a volver a vivir. Cuando tu familia, tus hijos se conectan a la fuente, van a volver a vivir. Dios va a dar vida. Se movió. Se movió ahí Juan. Dice que empezó a saltar. Y le habían profetizado que iba a ser lleno del Espíritu en su vientre. Ahí fue. Ahí fue. Por eso empecé. Porque muchas veces aquí hay profetas y muchas veces queremos que Dios nos dé una palabra para darla, pero todo está aquí en la Biblia. Siga el hilito. Sigue el hilo y Dios lo va a llevar de tiempos antiguos a los tiempos de hoy. Amén. Entonces, mire, sin descenso no hay espíritu. ¿Por qué? Porque el agua ahí, cuando Jesús es bautizado, pasan cosas grandes ahí.
La identidad de Jesús se declara en el agua. Nadie entra al propósito sin agua. Y lo más tremendo es que Juan conocía a Jesús. ¿Verdad que sí? Juan conocía a Jesús. Y nunca Juan fue y le dijo, a ver, ven para bautizarte. ¿Verdad que no? Está como Lázaro también. Lázaro era amigo de Jesús. Pero nunca ves a Lázaro predicar. Nunca ves a Lázaro orar por los enfermos. Es más, Lázaro ni hablaba. Pero era su amigo. Porque en el ministerio Dios no unge amigos, Dios unge a escogidos. Amén. Y a mí me llega mucha gente a la clínica que me conocen. Y no porque los conozca, los uso. Porque el llamado los hace Dios. Amén. Entonces dice que Juan no reconoció que era el Cordero hasta que se metió a las aguas. Qué tremendo, ¿no? Yo me gozo con esto, hermano. O sea, Juan no lo reconoció hasta que Jesús entró a las aguas. Y cuando sale de las aguas, ¿qué dice? Que descendió el Espíritu y se oyó una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque las aguas es preparación, porque las aguas es reconocimiento del cielo. Cuando el cielo ve que tú vences las aguas, estás listo para ir a otro nivel y para conquistar más reinos. ¡Qué tremendo! Las aguas hacen lo que tú no puedes ver. Las aguas activan el discernimiento profético. En las aguas Juan vio lo que nadie pudo ver. Porque en las aguas es donde te encuentras solo, tú y Dios. Ahí no va a estar el pastor. Puede que venga el pastor, tu pastor, y te diga, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, vamos a orar. Pero las aguas las vas a tener que pasar tú. Porque al que está tú le dile, andas en las aguas. Pero las del Espíritu, no las otras, ¿eh? ¿Me das algo? Por favor. A ver, hermano. Gracias. Las aguas hacen ver lo que tú no puedes ver. Y mire qué tremendo. Juan nunca pensó lo que Dios iba a hacer con él. Juan nunca pensó que Jesús iba a decir, entre los nacidos de mujer no ha nacido un profeta como Juan. Juan nunca pensó. Y solamente porque Juan estuvo en el desierto, donde no había nada, y regresó con una asignación. Y por cumplir esa asignación y por estar en los lugares correctos, Dios le abrió los ojos. Cuando usted está en el lugar correcto, usted va a ver cosas que nadie ha visto. Pero si tú estás en el lugar correcto, vas a ver el mar embravecido. Pero si estás en el lugar correcto, vas a ver cómo Jesús camina contigo sobre ese mar. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar en la nube, en las veladas, en las oraciones. En el tiempo de adoración tenemos que adorar. Tenemos que crear nuestra nube para que caiga la lluvia. Y dice que Juan pudo ver. Y todavía dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el reino sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Motivándose a decir esa palabra en Juan. Y Juan no hizo milagros. ¿Verdad que no? Pero era una voz profética. O sea, tu boca tiene poder. Tu boca puede hacer muchas cosas. Entonces, cuando vienes a las aguas, cuando vienen las aguas en tu vida, no es para que te ahogues, es para que camines sobre ellas. Y si usted lee el libro de Juan, hay 7 capítulos seguiditos que hablan del agua. 7 seguiditos. En el capítulo 1 Jesús baja las aguas, el bautismo que es el inicio visible de su ministerio y el agua es la transición de un destino mayor.
Capítulo 2 de Juan, el agua se convierte en vino, lo común se vuelve sobrenatural, las aguas anuncian transformación. Y en este milagro del agua, que convierte el agua en vino, Jesús hace algo impensable. Y siempre Jesús quería marcar la historia. ¿Por qué? Porque después íbamos a pasar nosotros por ahí. Entonces viene María y dice, ella no hay vino. Y Jesús no le reprocha, nomás dice, ¿qué tienes conmigo? Y muchos piensan que la regañó. No, esa palabra es un hebraísmo. ¿Qué tienes conmigo? Le está diciendo, ¿sabes qué? Espérame. Todavía no es tiempo de milagros. Espérame, ahorita es tiempo de otras cosas. Pero lo voy a hacer. Voy a adelantar los tiempos. Así que si usted se pone a orar y comienza a orar al Señor, que haga un milagro y no es tiempo, Dios lo va a hacer por su insistencia. Dios lo va a hacer porque usted está orando. Dios lo va a hacer porque usted lo está pidiendo. Y Dios lo va a hacer porque usted es su hijo, su hija. En el capítulo 3, Nicodemo tiene que nacer del agua. El agua es vientre espiritual, sin agua no hay reino. En el capítulo 4, Jesús llega y le pide agua a la samaritana. El que creó el agua pide agua para liberar la identidad rota de la samaritana. El que creó el agua pide agua para liberar la identidad rota de la samaritana. Pide agua para entregarle un río. Así que cuando el Señor le pide entrar a las aguas, es porque un río de bendición viene sobre su vida. En el capítulo 5, el ángel llegaba al estanque de Bethesda y lo tocaba. Y Jesús demuestra que Él es mayor que el estanque, donde había movimiento limitado, ahora hay plenitud. Y no era lo que tocaba, no era el agua la que hacía el milagro, era lo que tocaba el agua. Así que si usted está ungido, lo que usted toque usted va a prosperar, lo que usted toque va a ser bendecido. Toque a sus hijos, toque a su esposa, toque a su esposo, ore por ellos y Dios va a hacer lo impensable. Amén. Déselo a Jesús. En el capítulo 6, Jesús caminó sobre el agua y en el capítulo 7 se cierra esto. De su interior correrán ríos de agua. 6 capítulos para explicarnos acerca del agua y el 7 para sellarlo y culmina abriendo el entendimiento, trayendo la revelación. Amén. Porque en aquellos tiempos, cuando Jesús se tuvo que esperar al final de la fiesta, porque dice que ya estaba la fiesta y que bajó ya que iba a terminar. Y cuando llega, en aquellos tiempos se hacían en el atrio, se hacían la fiesta y había muchos animales y por las heces de todos ahí quedaban y al final, como había muchos cántaros en ese lugar, tiraban el agua y esa agua se llevaba a la basura, las heces de los animales. Entonces ya nadie podía tomar agua y era trabajo y se tardaban como 2 horas en limpiar, tirando toda el agua. Entonces cuando ya no había agua, llega Jesús, se para y dice, ¡hey! El que tiene sed, venga y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús ampliando el panorama. Amén. Entonces, Jesús domina sobre las aguas. Jesús domina sobre las aguas. Jesús es el ungido que camina sobre las aguas. Pedro ve también multiplicar a Jesús peces dentro del agua. Pero también Jesús multiplica peces sin agua. Eso está poderoso también. Porque Jesús no depende de recursos, Él es sobrenatural, Él es poderoso, Él es invencible, Él es el que todo lo puede, es el que todo lo hace. Él cuando dice una palabra se tiene que cumplir, cuando da una orden se tiene que hacer, cuando Él quiere liberar se tiene que liberar, cuando Él quiere bendecir se tiene que bendecir. Entonces mire, ya voy terminando. Cristo camina sobre las aguas. Cristo camina sobre las aguas. Las aguas, la tormenta, es una plataforma para Jesús. Y lo que hunde a otros, a los ungidos los sostiene. Todo comienza con los discípulos, miren. Dice la Biblia que los discípulos estaban ahí y Jesús les dice, vamos al otro lado. Mira el que está a tu lado, vamos al otro lado. Y siempre que vas a ir a otro lado, a otro nivel, las aguas van a venir.
Porque las aguas te van a hacer entender algo, que el poder de Dios está contigo, que el Espíritu Santo no está sobre ti, está en ti. Por eso es importante cuando digas, Señor, llévame a otro nivel. Fíjese lo que está pidiendo. Le está diciendo, Señor, méteme a las aguas. Ay, ay, ay. Tienes que pensar que las aguas van a venir. Señor, dame una doble unción. ¿Está listo para las aguas, Eliseo? Señor, quiero ver el mundo espiritual. ¿Está listo para las aguas, Elías? Señor, quiero ver abrirse el río. ¿Está listo, Josué, para las aguas? Ya que está a tu lado, ¿está listo o ya no? Mire, aquí está poderoso. Cuando Jesús los manda, dice que se sube al monte a orar él. O sea, siempre que Jesús te manda, él no te va a soltar. Aunque parezca que no está, pero está. Aunque parezca que no está, pero está. Amén. Los manda al mar. Órale. Vámonos. Dice que ahí Mateo 14, 22 a 33, después lo lee. Dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidiendo a la multitud, mire, era una multitud, la despidió. Si hay veces que, ¿a qué hora sale usted aquí hoy? Tarde, ¿no? Allá de San Andrés, yo nos saliendo a las 2, 2:30, los domingos. Despidiendo a la gente, orando por él. Y son poquitos a comparación de lo que Jesús tenía. Y dice que despidió a la multitud y después se subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. En medio, pongan atención, en medio. Todas estas palabras pequeñas lo van a llevar a una revelación. En medio. Él orando. Ya era noche, ya los discípulos llevaban algunas horas avanzadas. Pero dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre ellos en el mar. Pasaron toda la noche. Y cuando vieron los discípulos, dijeron, no, un fantasma. Lo más tremendo, no sé si alguien vio a una persona que según eso caminó sobre las aguas, un mago. Chris Angel, ¿verdad? Y caminó por una alberca, según él era ilusionista, pero la alberca estaba chiquita. Pero a mí la Biblia me dice, ay Dios mío, por eso amo a Dios. Este mar medía aproximadamente 25 kilómetros. Amén. Y hay una clave numérica que dice que los discípulos habían remado 25 o 30 estadios. Un estadio son 185 metros. Entonces 25 estadios son 4.6 kilómetros, 30 estadios son 5 kilómetros. Es decir que ellos ya estaban entre 5 kilómetros adentro. Y Jesús caminó la misma distancia sobre las aguas. O sea, no fueron unos pasitos, no fueron unos cuantos pasos. Fue muchísimo. Fue muchísimo. Según Juan 16, 19 lo dice. La distancia, la hora, la tormenta. Pero ¿sabe dónde fue el impacto? En el monte. En el monte. Porque si nosotros no oramos, no vamos al monte, no levantamos altar, no levantamos oración, nosotros no vamos a caminar sobre las aguas. Mira que está a tu lado, creo que te están hablando. Y dice que caminó sobre las aguas. Ahora, ¿por qué caminó sobre las aguas? Yo me pongo a pensar, pues se hubiera abierto el mar, ¿no? Y ya. Pero no.
Como la gente de allá sabía historia, los judíos saben historia, a la edad de 12 años ya se tenían que saber los 613 mandamientos. Los niños ya se los tienen que saber allá en Israel. Y aquí nomás no sabemos el de Jesús lloró. allá conmigo, aquí no. Estoy hablando de allá y conmigo, San Andrés, que soy de allá. Amén. Entonces, la gente sabía historia. Y Jesús, me imagino, yo creo dijo, si abro el mar, van a decir, pues Moisés también lo abrió. Josué también lo abrió. Elías también lo abrió. Eliseo también lo abrió. Y como nadie supera al Señor, por eso el Señor caminó sobre las aguas para enseñarnos que siempre hay algo nuevo en que Dios va a hacer las cosas. No siempre es de la misma manera. Dios siempre, dice la Biblia, que su misericordia es nueva cada mañana. Dios no va a actuar de la misma manera siempre. Dios tiene métodos diferentes diarios, siempre. Amén. Entonces, por lo tanto, Él tenía que hacer algo nuevo. Tenía que caminar sobre las aguas, enseñándonos que no solamente abre caminos, sino camina en la tempestad, sobre las aguas, sobre lo que Él quiere caminar. Amén. Y dice que Pedro se empezó a hundir. Que vio Pedro y dijo, yo también. Ánimo. Ya ve cómo era Pedro, bien atrabancado así como yo. Bien acelerado, dice mi pastor, es bien acelerado, cálmate. No, digo, es que ni Jesús ya va adelante, pastor. Y ya me atrasé. Amén. Entonces, préstame el vaso, no está el vaso. Te voy a hacer una ilustración, échamele agua ahí. Mire, agárrame el vaso tú. Te voy a echar agua, déjale tomo antes. Ese es el agua. Ábrelo. Y este es el aceite. ¿Verdad? Ahorita se los voy a mostrar. A ver, este para allá, que lo vean de allá. Ahí está el aceite. ¿Verdad? Vente para acá para que lo vean. Sí, se ha visto que el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Mira. Se hunde poquito como Pedro y sale. Por eso Cristo no se hundió. Porque los ungidos no se hunden. Los ungidos no se hunden. Den un aplauso al Señor, los ungidos no se hunden. Mira el aceite aquí. Cayó sobre las aguas y salió a flote. Por eso Dios no deja que te hundas en el agua, porque eres un ungido del Señor. Eres un ungido. Dios te ungió antes de que nacieras. Dios ya te había escogido por profeta a las naciones. Alguien puede dar un gloria a Dios. Grite aleluya, haga algo, muévase, grite, clame. Porque la unción te posiciona sobre tormentas. También hay una ilustración de las águilas. Cuando las águilas ven las tormentas, las águilas van sobre ellas, no corren. Y después se suben y pasan por encima de la tormenta y empiezan a volar viendo a la tormenta diciéndole, te vencí. Y dice que somos como las águilas. Mira que está a tu lado, tú eres un águila. Por eso tenemos un ministerio de jóvenes que están en la escuelita que se llaman águilas. Porque desde pequeños queremos que entiendan que ellos son águilas y que la tormenta no los va a detener. Amén. Entonces las aguas no lo detienen, lo activan. Por eso Cristo era el ungido. De hecho, la palabra Cristo lo quiere decir. Y no se hundió. Toca al que está a tu lado y dile, no te vas a hundir porque estás ungida, estás ungido. Amén.
Ya con esto termino, póngase de pie, por favor. Si me puede poner algo ahí, hermano. Espera, yo te digo. Entonces, mire, el misterio de las aguas. Ya no es misterio, ¿verdad? ¿Ya entendió? Ya sí me expliqué. Ok. A Noé. A Noé, las aguas no lo hundieron porque tenía que perseverar la humanidad y abrir un nuevo comienzo. A Moisés cuando nació, las aguas del Nilo no lo hundieron porque tenía una asignación para liberar a Israel. A Moisés las aguas del Mar Rojo no lo hundieron porque tenía que derrotar a Faraón, a los egipcios y a guiar a su pueblo a la redención. A Josué el Jordán no lo hundió porque tenía que introducir a Israel a la tierra prometida. A los sacerdotes del Jordán el río no los hundió porque tenían que cargar el arca y abrir el camino a su pueblo. A Elías, hermano, las aguas del Jordán no lo detuvieron porque tenía que transferir la unción, confrontar reinos y destruir dioses falsos. A Eliseo el Jordán no lo hundió porque tenía que demostrar que el Dios de Elías seguía vivo, y él mismo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? A Naamán, hermano, las aguas del Jordán no lo destruyeron porque tenía que vencer su orgullo y tenía que recibir la sanidad. A Jonás, mi hermana, mi hermano, el mar no lo mató porque tenía que predicar el arrepentimiento para que se salvara la nación de Nínive. A Jesús en el Jordán no se lo tragó el Jordán porque tenía que iniciar su ministerio que salvaría el mundo, su vida, mi familia y toda la humanidad. Y a Jesús, hermano, caminando sobre las aguas, no lo hundieron porque tenía que vencer el caos y tenía que demostrar su autoridad sobre la creación y demostrar que él era el ungido. A Pedro no lo hundieron las aguas porque tenía que aprender a caminar en fe y comenzó a hundirse poco a poco, pero llegó el ungido, el que camina en las aguas, y metió su mano y lo levantó, y él está contigo de la misma manera. A Pablo, hermano, el mar no lo mató en el naufragio porque tenía que llegar a Roma a testificar ante reyes. Y a ti no te has hundido, hermano. No te has hundido porque tienes un propósito. La asignación que Dios te dio es única. Dios te dio algo poderoso antes de que nacieras. Dios te escogió, te dio por profeta a las naciones, y las aguas no te van a ahogar hasta que cumplas el propósito por el cual fuiste llamado. A los vencedores del apocalipsis simbólico, el mar de vidrio no los hunde porque tienen que reinar con Cristo y vencer al anticristo. El agua que quiso destruirlos reveló el aceite que cargaban. El que tiene una asignación no se hunde, flota. El infierno manda las aguas, Dios las convierte en un camino nuevo. Aleluya. Dios es bueno. Levante sus manos ahí donde está. Usted es ungido, ungida. Vas a caminar sobre aguas. Vas a caminar sobre las aguas. Porque todo ese problema que está viniendo a tu vida es para que lo venzas. Y por eso Dios te los manda, permite que vengan. Dios permite que vengan ese problema porque tú puedes resolver problemas. Camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Golpea las aguas. Que se abran las aguas. Vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Y yo quiero hacer un llamado aquí en la tarde. Prontamente. Véngase rápido. Yo quiero orar por usted. Venga, venga.